han hecho neo hasta la saciedad, que la prematuridad es una causa importante de muerte, ¿cierto? La principal causa de muerte infantil es el nacimiento de fetos o de bebés prematuros, neonatal, y es la segunda causa de muerte infantil. La prematuridad en algunos países puede llegar hasta el 16%, sobre todo en países de bajos recursos, pero en promedio a nivel mundial ronda el 10% de incidencia. Y por más que han habido un montón de intervenciones a lo largo de las décadas, y gracias al avance de la ciencia, este 10% no ha podido bajar. Dentro de las intervenciones están pues las mejoras prenatales, o sea, lo que hacemos nosotros los ginecólogos para mejorar las condiciones del bebé y la paciente, y las mejoras neonatales o postnatales, que es lo que hace el neonatólogo para ayudar a preservar la salud del bebé ya nacido. En las intervenciones prenatales están pues la aplicación de corticoides y el uso de antibióticos. ¿Ya? Y vamos a hablar directamente de eso en el camino. Entonces, mientras más pequeño es el bebé al nacer, ¿no? Mientras menos edad gestacional tiene, hay una franja más grande de mortalidad, hay más probabilidad de muerte. Mientras que, mientras más se acerca a término, la probabilidad de que tenga muerte es mucho más baja y su probabilidad de adaptación favorable es mejor. Al mismo tiempo, hay que recordar que los prematuros, o sea, de todos los prematuros que hay, la gran mayoría nacen cerca del término, o sea, es una prematuridad leve. Y son poquitos, contados con los dedos, los casos que nacen antes de la semana 28, que son los famosos prematuros extremos. Entonces, las formas en las que podemos identificar qué gestante tiene más probabilidades de prematuridad, básicamente se agrupa en dos partes, ¿no? Una es la identificación mediante historia clínica, o sea, los antecedentes de la paciente, y la otra es en base a pruebas auxiliares o complementarias. En base a la historia clínica, pues hay que preguntar nuevamente, historia clínica, anamnesis, un poco aburrido quizá para algunos, pero es importante. Hay que identificar factores de riesgo dentro de su historial. El más importante de todos, pregunta de examen, es el antecedente de parto prematuro previo. ¿Ya? Pregunta de examen aquí en NAM y en la CHIN. El antecedente más importante para prematuridad es el ya haber tenido un parto prematuro previo. Y ese antecedente se multiplica mientras más partos prematuros previos haya tenido. O sea, si la paciente tuvo 2 prematuros antes y ahora está embarazada, altísima probabilidad que este, que es el tercero, también sea prematuro. Entonces hay una alta recurrencia que más o menos ronda el 30%. Otros antecedentes importantes, por ejemplo, el haber tenido una pérdida tardía, un aborto tardío por encima de la semana 16, el haber sufrido una dilatación cervical. Eso sucede cuando hacemos degrado, ¿no? Cuando hacemos degrado, para que la cubeta ingrese, tenemos que hacer que el cuello se prenalice y lo dilata. Entonces, una dilatación, por más que sea con sedación y con mucho cuidado, hay lesión de las fibras musculares del cuello uterino y hay cambios en la matriz extracelular, haciendo que sea menos resistente a futuro. Y lo mismo pasa cuando una paciente sufre un procedimiento o un traumatismo en el cuello. Por ejemplo, una paciente a sus 28 años tuvo una displasia moderada, o bueno, un NIC2, con una prematuridad peligro. Entonces, el tratamiento del NIC2 puede involucrar hacer un cono frío o cono libre, ¿no? O cauterización o crioterapia. Sobre todo los conos, ¿ya? Que ayudan para tratar y para estudiar. Lo que van a generar es que cada vez te quede menos margen de cuello. Si antes el cuello era como el pulgar, yo le hago el cono y de repente se le reduce como si fuera una palanca. Un ejemplo grotesco, ¿no? Pero va a quedar un cuello funcional mucho más pequeño de lo que tenía antes. Entonces, ese acortamiento del cuello es un factor de riesgo, ¿ya? Y lo mismo pasa si una paciente ha tenido una lesión cervical. Supongamos, tuvo un parto y para que el bebé pueda nacer, el ginecólogo hizo uso de forceps, o sea, hizo un parto instrumentado, y producto de la manipulación le generó un desgarro cervical. Lo suturaron, paró el sangrado, tuvo buen pronóstico inmediato, pero a futuro esa cicatrización en el cuello le genera un mal pronóstico para el siguiente bebé, porque le genera incompetencia, o sea, genera riesgo de que el cuello no tenga la misma fuerza en la siguiente gestación. Otro factor de riesgo importante es la exposición a sustancias nocivas, como el tabaco, las drogas también, que tener un bajo IMC o esto asociado a la desnutrición, también el haber estado expuesto, por ejemplo, a cesáreas cuando hay trabajo de parto funcional. Pongamos que es una paciente que está en trabajo de parto, está en una fase activa o llega al expulsivo y por más que hacemos muchos intentos, el bebé no sale. Y en ese momento recién nos planteamos que de repente el bebé es macrosómico o que de repente está mal ubicado, etcétera, etcétera.
Y la vía más sensata, ya habiendo visto que el trabajo de parto no va a progresar, es sacarlo por cesárea. Entonces, esas pacientes que ya han tenido una dilatación completa están expuestas a que su siguiente embarazo pueda terminar en la prematuridad. Y otro grupo importante, para no dejarlo de lado, es las pacientes que han tenido malformaciones congénitas o malformaciones mullerianas. Dentro de estas, el útero bicorne es el que se expone a más riesgo de prematuridad. ¿Ya? Muy bien, entonces son múltiples los factores de riesgo que podemos identificar. El más importante, como ven, el antecedente de parto pretérmino, las anomalías uterinas o lesiones uterinas, el índice de masa corporal, exposición a sustancias nocivas y también el embarazo idéntico. Mientras más bebés hayan dentro de la pancita, más distensión uterina va a haber y más probabilidad de parto antes del tiempo va a haber. ¿Okay? Entonces hablemos brevemente de cada uno de ellos. El antecedente de prematuridad, como les comenté, mientras más prematuro fue el bebé anterior, y mientras más partos prematuros previos ha tenido, hay más probabilidades, ¿no? Inclusive, como ven allí, la probabilidad puede llegar hasta 23, por riesgo, hasta 23 veces más si es que ha tenido 2 partos previos antes de la semana 30. ¿Ya? Entonces, hay una alta probabilidad de prematuridad en estas pacientes, no hay que dejarlo pasar por alto. El antecedente de, este es un electrodidelfo, el que ven a la izquierda, ¿ya? Y la otra es una imagen que simula pues un cono frío. Cortamos el cuello, sacamos esa zona afectada por una displasia cervical con el afán de tratar y estudiar al mismo tiempo, pero las consecuencias son que el canal cervical va a quedar más corto, no estrecho, más corto de longitud, y eso puede predisponer a que el cuello sea incompetente. ¿Okay? Entonces ahí ven cuál es la proporción de riesgo de prematuridad. Y dentro de todas las malformaciones mullerianas, el bicorne, el didelfo, el septado, el unicorne, por ejemplo, que son los que más se asocian a gestaciones y prematuridad, dentro de ellos el bicorne y el septado son aquellos que se asocian más a prematuridad. En cuanto al IMC, ya una paciente que tiene un IMC muy bajo o delgadez, teóricamente esto está muy anexado, muy asociado a desnutrición. Bueno, en general, los extremos del IMC se asocian a malnutrición, ¿no? Una es excesiva, IMC alto, y el otro es déficit. Y cuando hay déficit, pues se asocia a falta de micro y macronutrientes, se asocia a pocas proteínas, pocos ácidos grasos, mala matriz extracelular, deficiencia de hierro, anemia. Entonces todo ello juega en contra, y más bien cuando hay exceso de, esto genera más probabilidades de diabetes, de hipertensión, inclusive riesgo de preeclampsia, ¿no? Porque hemos visto que el IMC elevado se asocia pues a un estado proinflamatorio, cuando hablamos de la preeclampsia tardía, que tiene una insuficiencia relativa, ¿verdad? La diabesidad o la fetopatía diabética puede asociarse a preeclampsia también. El consumo de cigarrillo incrementa las probabilidades. En general, en el embarazo es bueno recomendar tolerancia cero con la exposición al cigarro y también con el alcohol, inclusive en la lactancia, porque el cigarrillo genera un estado proinflamatorio que puede aumentar algunos casos de preeclampsia, puede aumentar los riesgos de prematuridad, y en cuanto al alcohol, pues genera neurotoxicidad en el feto, genera daño neuronal. La parte buena es que si yo suspendo, por ejemplo, el tabaco, el riesgo se reduce progresivamente. Es lo bueno, o sea, nunca es tarde para arrepentirse. Entonces, si dejan de fumar, idealmente no hayan fumado nunca, pero si dejan de fumar durante el embarazo, el riesgo empieza a disminuir. O sea, hay una intervención allí que puede ayudarnos. Y el embarazo múltiple, pues, es una suposición sencilla, ¿verdad? Si hay 2 bebés, el útero va a ser mucho más grande, las fibras musculares se distienden más, y por lo tanto va a haber contracciones antes de tiempo. La prematuridad, o mejor dicho, sí, la prematuridad ocurre en el 60% de los embarazos múltiples. Y de todos los tipos de embarazos múltiples que hay, es mucho más común en los monocoriónicos, o sea, los bebés que comparten la misma placenta, inclusive los que comparten la misma bolsa, tienen más probabilidades de prematuridad, versus los que son mellizos, o sea, cada quien su placenta, los gemelos no idénticos, los bicoriónicos. Como ven allí, la probabilidad de un embarazo único ronda el 1 o 2%, mientras que en los monocoriales puede llegar hasta el 10%, antes de la semana 32.
Y otros factores también identificados son, por ejemplo, la exposición a infecciones, ¿no? Una paciente con vaginosis bacteriana, específicamente si identificamos dentro de estos gérmenes el estreptococo de grupo B, ¿ya? Que incrementa considerablemente el riesgo de prematuridad. Aquí hay algo que hay que mencionar, es que lamentablemente, a pesar que yo trate a mi paciente, ese riesgo que ya adquirió por haber estado enferma, no se lo quita a nadie. O sea, el riesgo no se modifica a pesar del tratamiento. Eso no significa que no le voy a dar tratamiento, ¿no? Porque tengo que dar tratamiento porque tiene infección vaginal. Pero no vamos a poder cambiar la historia respecto al riesgo de prematuridad. Lo mismo pasa con las infecciones urinarias. Ya hemos hablado de las infecciones urinarias en el embarazo y ya sabemos qué pasa si no las tratamos. Pueden hacer pielonefritis y sepsis. Entonces, si yo no trato una infección, la mamá se pone mal. Si la trato, obviamente no va a progresar, va a mejorar la paciente, pero no se va a ver modificado el riesgo de prematuridad. En monocorial es el que tiene los dos bebés, comparten una sola placenta. En ellos hay muchas más probabilidades de prematuridad, en general, y en el dicoriónico es menos probable. ¿Por qué? Porque los monocoriales se asocian a algunos tipos de alteraciones, justamente por el solo hecho de compartir placenta que los bicoriales no tienen. La vez pasada comentaron que había fetopapiradas, etc. Y habíamos dicho cuando un bebé se puede llevar al otro si fallece. Prácticamente cuando son bicoriónicos no pasa nada porque cada quien tiene su propia circulación. Cuando son monocoriónicos, como hay, o sea, inevitablemente van a haber anastomosis entre una circulación placentaria y otra, un bebé puede transfundirle sangre al otro, un bebé puede tener más territorio de crecimiento de la placenta que el otro, y eso puede ser que sea más grande que el otro. Entonces uno puede tener policitemia, el otro anemia, uno puede tener un tamaño normal o grande, el otro puede ser muy pequeño, y puede suceder que uno fallezca y como consecuencia de eso se exsanguine y se lleve al otro también. Entonces esas complicaciones no ocurren en los bicoriónicos. Los nombres específicos son transfusión de crecimiento selectiva, síndrome de transfusión fetal, secuencia de policitemia, anemia policitemia y oligofobia. Eso no pasa con los bicoriónicos. Es por eso que los monocoriónicos tienen más probabilidades de prematuridad. Y si comparten la misma bolsa, que son los mono-mono, o sea, los monocoriónicos monoamnióticos, más todavía, porque al compartir la misma bolsa, los bebés se mueven entre sí y tienen algo que se llama entrecruzamiento o entrelazamiento del cordón. O sea, el cordón se hace un nudo. Y esto pasa comúnmente en la semana 30-31. ¿Qué pasa si el cordón no es un nudo? Se oblitean y se mueren. ¿Cierto? Es como que alguien venga y nos tape la respiración. Igualito. Entonces pueden morirse espontáneamente a partir de la semana 30-31. Dos. ¿Cómo lo previenes? Vigilancia ecográfica. Si tienes sospecha que hay entrelazamiento de cordones, cesárea entre la semana 30-31, esperando requerir su. Muy bien. Otros factores de riesgo, la raza negra, ya estadísticamente está demostrado que así como tienen más riesgo de preeclampsia, también más riesgo de prematuridad. El estrés laboral per se, hay un estudio bien bacán, muy chévere, aplicado a gestantes trabajadoras en el área de salud, enfermeras en su mayoría. Y se ha visto que las enfermeras que hacen guardias nocturnas y están embarazadas tuvieron partos prematuros en mayor proporción que las que no. ¿Ya? O sea, porque eso genera estrés. Es una exposición crónica de estrés. Igual, un periodo hipergenésico corto, o sea, entre parto y parto menos de año y medio, incrementa la probabilidad. Los extremos en edad materna también, una paciente muy joven o por encima de los 35, sobre todo 40, más probabilidades, y haber tenido cesárea en una dilatación completa. En cuanto a las pruebas complementarias, son tres las principales que nos van a servir para encontrar pacientes de riesgo. Una es la eco, la ecografía, la otra son pruebas de bioquímica, buscan una sustancia llamada fibronectina, y el otro es evaluar qué pacientes tienen riesgo de infección urinaria o tienen diagnóstico de infección urinaria o bacteriuria sintomática, y qué pacientes tienen pues, un cultivo de secreción vaginal anormal o positivo. De todos estos, de repente el que más está a nuestro alcance es la ecografía, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste? En que voy a hacerle a la paciente una ecografía transvaginal para medir la longitud de su cuello uterino. Si el cuello uterino es muy corto, ¿ya? Me va a incrementar las probabilidades de que realmente la paciente tenga un parto prematuro. Para entenderlo mejor, vamos a clasificar a todas las pacientes que yo voy a evaluar con este tipo de análisis, con una ecografía en dos grupos. Pacientes sin síntomas, sintomáticas, no tienen contracción, no tienen dolor, no tienen nada. Y las que vienen a emergencia o a consulta porque
barriga se pone porque tienen contracciones. Nos vamos a centrar en este grupo porque es prevención. Lo que estamos haciendo en esta primera parte es en las asintomáticas. Entonces, está caliente, ¿no? ¿Harán mucha bulla los ventiladores si los prendemos? ¿Sí? ¿No? ¿Fuera? ¿Sí? Porque nos va a distraer el calor y no vamos a... Sí, las ventanas abiertas. ¿Pueden ayudar a ustedes chicos que están por allí? Ya lo se lo prendo. Acerca, Pero ya está teniendo tres. No, tampoco. Entonces, priorizamos en las pacientes asintomáticas, ¿ya? Porque estamos hablando de prevención. Entonces, ¿en qué consiste? Que todas mis pacientes, idealmente, todas mis pacientes que están gestando y que están entre la semana 20 y 24, que es justo coincide con la etapa en la que le hablo de morfológico, en la semana 20 y 24, yo les voy a hacer protocolizadamente una ecotransvaginal con el afán de medir su cuello uterino, independientemente de su historia, tenga o no tenga factores de riesgo identificados. Y voy a ver si es que su cuello está chiquito o no. ¿Cuál es el punto de límite? 25 milímetros. Si el cuello mide menos de 25 milímetros y el examen está bien hecho, esta lectura me dice que ella tiene una probabilidad de parto prematuro que ronda el 35% para un parto antes de la semana 34. Entonces, solamente con una exploración, con una ecografía, yo puedo determinar que el gestante tiene más probabilidades de prematuridad, sobre todo de alto riesgo, porque sabemos que si nace antes de las 34 tiene dificultades respiratorias, ¿cierto? Nace síndrome de estrés respiratorio de recién nacido, que es enfermedad de plano y agudo. Ahora, esa intervención podría yo subdividirla en dos momentos, sobre todo en las pacientes con factores de riesgo y en las que no lo tienen. Si mi paciente ya tiene un factor de riesgo, supongamos, como un parto prematuro anterior, esta paciente tiene uno de los factores de riesgo más importantes para prematuridad. Entonces a ella le voy a hacer mi screening con ecografía antes. Se lo puedo hacer desde la semana 14. En cambio, si mi paciente de repente no tiene ningún factor de riesgo, ya tiene 3 bebés, este es el cuarto, pero todos nacieron a término, nacieron 41 semanas, no tuvo cáncer, no hubo nada, no hay consumo de cigarrillos, nada, todo bien, se lo puedo trasladar hasta la semana 24. Ya. Muy bien. Entonces, de forma general, eso, bueno, Aprovecho para pasar la lista también, mi parte. ya, dale. Cabezas, Ayotopa, García, Gutiérrez, Hernández, Herrera, Guagua, Nostroza, Jaimes, Julián, Llanos, Matos, Medalla, Mejía, Melo, Pozo, Rincón, Salazar, Ventosilla, Vera, Zárate, Idealmente es hasta antes de la 24. Vale, retomamos. Entonces, de forma general, para que sepan cómo se hace el estudio, es un eco transvaginal sin mucha ciencia, ¿no? Lo único que hay que hacer es colocar el transductor a nivel del cuello uterino, y que la paciente tenga la vejiga vacía. Ay, no. Que la paciente tenga la vejiga vacía y medimos, como ven ahí en la imagen, de un extremo, que es el orificio externo, hasta el orificio interno. Y vemos cuánto mide, ¿no? Acá salen 36 milímetros, está bien. ¿Ya?
ecografía, ¿ya? Es que en algunas pacientes el orificio cervical interno, ¿se acuerdan que les expliqué cómo es el mecanismo de trabajo de parto? Las fibras internas en el orificio cervical interno son más largas, más circulares y en mayor proporción, mientras que en el orificio externo son poquitas, son cortitas, discontinuas, aleatorias. Ya. Lo curioso es que esto no se respeta en el trabajo de parto prematuro, en la amenaza de parto prematuro, porque en ellos, en estas pacientes, curiosamente, el orificio interno empieza a abrirse antes que el externo, a pesar que es el que es más fuerte. O sea, hay una modificación de la matriz extracelular fuera de tiempo, no le toca todavía modificarse, pero se anticipó, se adelantó, y el orificio interno empieza a abrirse, se hace como un cono. A ese proceso, ¿ya? Que acá también se ve, se le conoce como funneling, ¿ya? O la formación de un cono, de un embudo. Y además, algunas pacientes, sobre todo cuando hay sospecha de infección, en la ecografía vemos esto que parece como si fuera un coagulito. En realidad no es un coagulito, sino que puede ser detritus celular o puede ser cúmulos como de pus, ¿no? O biofilm, donde puede haber muy probablemente bacterias. Entonces, si nosotros vemos esas imágenes en una paciente con cuello corto, nos aumenta más la sospecha o el riesgo de prematuridad y la sospecha inclusive de que pueda estar esto causado no solo por inflamación, sino por infección, por una infección intramural. Que ahora lo vamos a redondear. Las otras pruebas de detección temprana involucran la fibronectina fetal. Hay estudios que encuentran que la fibronectina es igual de efectiva que la cervicometría. Entonces, si es igual de efectiva, ¿por qué no la hacemos? Porque tendrías que tener la maquinita y todo el implemento de pruebas para realizarlo en las pacientes, ¿no? O sea, necesitas todo este aparataje de bioquímica para poder aplicarlo. ¿Qué es la fibronectina? Bueno, es una proteína de la matriz extracelular que empieza a evidenciarse habitualmente antes de la semana 22 y a partir de la semana 22 ya no la debes encontrar más. O sea, en una paciente normal sin factores de riesgo, pues es un hisopado de la superficie más profunda de la vagina, que es el fondo del saco, o de la superficie del cuello, mandas eso a procesar al laboratorio y no debes encontrar nada. Fibronectina cero. Si hubiera alguna disrupción de la matriz extracelular a nivel de las membranas o del orificio cervical, va a empezar a expresarse la fibronectina. Y es justamente ese motivo por el cual en las pacientes con alto riesgo de prematuridad encontramos fibronectina elevada en esta prueba, en hisopado. Las otras pruebas que debemos realizar en general en todas las pacientes son la búsqueda de vaginosis bacteriana, ahí hacemos cultivos de secreción vaginal, y la búsqueda de bacteriología sintomática, ya hemos hablado que es ideal pedir un monocultivo en el primer trimestre. Y comentamos que ambas incrementan la probabilidad de prematuridad, si que salen positivas, requieren que demos tratamiento claramente porque son infecciones, pero el tratamiento no reduce el riesgo ya establecido. ¿Okay? Con la vaginosis bacteriana, el tratamiento ideal es aplicar clindamicina, si no se puede clindamicina, metronidazol, que existen en presentaciones de óvulos o cremas. Y para la bacteriología sintomática hemos hablado que de elección tenemos las cefalosporinas o inclusive la microfuracoína como buenas alternativas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que hemos detectado a una paciente que tiene riesgo de prematuridad, vamos a intentar prevenirlo, ¿no? Entonces, tenemos una paciente con alta probabilidad porque encontramos en la semana 18 un cuello que mide 20 milímetros. O porque por historia clínica tiene antecedente de 3 partos prematuros previos, o porque le hemos hecho un dosaje de fibronectina y le salió 70, ¿no? Entonces, esta paciente es identificada como de alta probabilidad o alto riesgo de prematuridad y hay que saber qué hacer. Entonces, hay dos estrategias en general, la prevención primaria y la secundaria. Dentro de la prevención primaria está todo aquello que me puede ayudar a reducir o a mejorar las condiciones por parte de la paciente para que los riesgos se reduzca la exposición al riesgo. Y hay varias cosas que mencionar, ¿no? Les adelanté que dejar el cigarro ayuda mucho. Así que reducir el consumo de cigarrillos reduce el riesgo en más o menos un 9% si es que esta práctica inicia antes del segundo trimestre. Si mi paciente tiene anemia, yo doy tratamiento para la anemia, teóricamente la estoy sacando de un estado proinflamatorio, así que podría mejorar sus condiciones. Y la contraparte es que si mi paciente tiene anemia, pues ya tiene un riesgo incrementado, ¿no? Ahora, hay bastante controversia sobre si los suplementos multivitamínicos o
o sobre si los probióticos o otros medicamentos pueden reducir las probabilidades. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios mucho más grandes que dicen que no, así que es controversial y hasta ahora nos vamos a quedar en que no sirve. Entonces podemos administrar calcio, selenio, magnesio, omega, DHA, etc. Y no ha demostrado reducir las probabilidades de prematuridad. Lo mismo con los probióticos. ¿Okay? Los probióticos sí mejoran la disbiosis vaginal, ¿ya? O sea, mejoran la oportunidad de que haya más lactobacilos y mejor acidez a nivel de la vagina, pero eso no reduce las probabilidades de prematuridad. Y hay un estudio curioso que encontró que si nosotros utilizamos aspirina, y eso también les he mencionado en la simulación, en las pacientes con preeclampsia, como consecuencia de que le da preeclampsia más tarde o no le da preeclampsia, teóricamente la aspirina podría reducir el riesgo de prematuridad. Pero es un efecto indirecto, ¿no? El efecto principal de la aspirina en este grupo selecto de pacientes es reducir las probabilidades de preeclampsia. Y como beneficio extra, se cree que podría de esa manera evitar la prematuridad o que el bebé nazca menos prematuro. Pero es algo en estudio y no está recomendado usar aspirina de forma sistémica. O sea, todas las pacientes para reducir las probabilidades de prematuridad, no. ¿Ok? Y dentro de la prevención secundaria, que es propiamente hacer algo para que el factor de riesgo sea controlado, ¿cierto? Tenemos tres intervenciones. Uno es el medicamento, que es el uso de progesterona. El otro es el uso de pesario, ¿ya? Que es un instrumento biomédico que se puede colocar, es como una dona, como ven ahí. Y el otro es un procedimiento que es el CERCLAR. Vamos a hablar de cada uno de ellos y ver cuál sirve, cuál no sirve. Al inicio se consideraba que la progesterona podría ser muy útil porque genera quiescencia, ¿cierto? Hemos hablado del proceso fisiológico del trabajo de parto, ¿no? de los periodos de parto, y decíamos que cuando hay un desbalance entre los niveles de estrógeno y progesterona es donde empiezan las contracciones de los modelos animales. Extrapolando eso que te sabías, se piensa, oye, ¿por qué no damos progesterona a las que tienen contracciones antes de tiempo? A lo mejor funciona. Ya. Se vio que cuando ya habían contracciones no funciona. Pero en las pacientes identificadas con alto riesgo de prematuridad sin síntomas, o sea, en el grupo asintomático, sin contracciones, sí puede ser útil. Al inicio hubieron varios estudios, como ven ahí, el estudio óptimo, el estudio progres, encontró que no servía de mucho. Pero metanálisis posteriores encontraron que sí. Al inicio se consideró que una versión de la progesterona, que era el 17-hidroxicaproato de progesterona, que era inyectable y así nomás no lo conseguías, era la única forma o molécula útil para reducir el riesgo. Pero luego se vio que no, que la progesterona micronizada, que la encuentras en la farmacia de enfrente en ovulitos y que cuesta entre 4 y 7 soles, te brinda mayor beneficio. Entonces cada vez hay más evidencia de que la progesterona sí reduce la probabilidad de parto prematuro, que lo entiendes, en pacientes con alto riesgo de parto. O sea, no se aplica de forma sistemática. Inclusive hay estudios que encuentran que, sobre todo, la progesterona es útil cuando el cuello es corto. O sea, sigue siendo más importante el antecedente o el diagnóstico del cuello corto. No, en asintomáticos. Sí, progesterona solo es útil en asintomáticos. ¿Qué significa? Que si mi paciente viene ahorita con 26 semanas y contracciones, la progesterona no le va a servir. Vaya señora, vaya, tome progesterona en su casa o utilice la vía vaginal, es placebo. O sea, no está comprobado que eso sirve. También no sirve, no altera la enfermedad. ¿Ya? El tratamiento en esas circunstancias depende de los antecedentes del paciente, de la edad que está haciendo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué pasa con el pesario? El pesario teóricamente lo que hace es mejorar la angulación del cuello uterino. Lo que se ha visto es como el cuello empieza a abrirse desde adentro hacia afuera, como en la foto que les mostré de la eco. Eso hace que el cuello se angule y se rectifique, o sea, se haga todo más recto, como un tobogán. Y normalmente el cuello tiene una ligera angulación. Si este es el eje de un el cuello está recto. Entonces esa angulación sirve para que el peso del bebé comprima la parte interna del orificio cervical, mientras que la parte externa queda libre y de esa manera, es un efecto mecánico, el cuello resiste más la presión. En el parto prematuro se ha visto que todo es ligeramente más recto, entonces la compresión que hace el bebé a nivel del orificio cervical interno sí permite que el cuello se da con más facilidad. Entonces teóricamente el pesario intenta mejorar esa angulación.
¿no? Como ven aquí, el pesario se pone alrededor del cuello uterino e intenta rectificar esa angulación. Entonces, al inicio hubieron estudios muy buenos, como el TCEP, que encontraron que el pesario era bueno, que reducía la probabilidad de parto prematuro. Y dijeron, pucha, entonces entre pesario y progesterona mejor usamos pesario, porque el pesario no es ninguna hormona, simplemente es un disco de silicona o una lona de silicona que se la coloca vía vaginal y ya está. Se olvida de estar colocando vía vaginal abuelitos o tomando pastillas y no tiene los efectos secundarios de la progesterona que generan sueño, estreñimiento, pesadez, etcétera, etcétera. Bueno, entonces al inicio todo era muy bueno con pesario, pero posteriores metaanálisis encontraron que no, que en realidad, lamentablemente, a pesar de los estudios iniciales eran muy provechosos, muy buenos, no pudieron extrapolar esos mismos resultados a otras poblaciones. Entonces, en resumidas cuentas, los metaanálisis dicen que el pesario no sirve. Y las recomendaciones no sirven, porque si no sirve, ¿para qué lo vas a aplicar? ¿Ya? Entonces, algunos dicen, no, pero yo a mi paciente le doy progesterona y además le doy pesario. Bueno, ya está en tu criterio. Al menos le estás dando progesterona. Pero lo que no debes hacer es dejar de darle algo que está demostrado que es útil para darle algo que te sabe que no. La parte buena es que no causa daño, pero que uses pesario en vez de progesterona estaría muy mal. Sería iatrogénico, ¿cierto? Entonces, pesario controversial, ¿ya? Para no decir que no sirve, controversial. Pero hasta ahora los metaanálisis no encuentran utilidad. ¿Okay? Y por último, el cerclaje. El cerclaje es un procedimiento donde, como ven en el dibujito, se ponen puntos alrededor del cuello uterino, o sea, literal cosemos el cuello. ¿Ya? Hay, para que sepan, hay dos técnicas. Una se llama McDonald's, como el restaurante McDonald's, y la otra es Shiroka. Entonces, son técnicas en las cuales se colocan puntos alrededor del cuello y se ajusta como si fuera una jareta. ¿Conocen la estructura de jareta, cierto? Yo no sé qué es. Ya, como una tabaquera, ¿cierto? Se ajusta de tal manera que el cuello queda constriñido, cerrado, entonces tiene un efecto mecánico. ¿Ya? Se usan suturas no reabsorbibles, ¿ya? Y recién en el momento del parto cortamos el nudo para que el cuello se abra y pueda dilatar. El cerclaje se puede emplear en tres situaciones o en tres escenarios. Uno es que estamos frente a una paciente que tiene una historia obstétrica terrible, o sea, tiene 3 partos prematuros así extremos, fatales, de repente un aborto a la semana 18, un parto prematuro en la 26, otro en la 25, no, estaba de frente a cerclaje, nada que progesterona, frente a cerclaje. Y eso lo hacemos temprano, entre la semana 14 y 16. ¿Ya? Entonces, es un cerclaje bien tempranito. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el cuello uterino es mucho más largo. Entonces tenemos, como se dice, más tejido coger, ¿no? Puedes poner tu punto más profundo, con un orificio cervical interno más interno, más adentro, y de esa manera tiene mejor resultado. ¿Ya? La otra opción es que tu paciente llegue un poco más tarde, supongamos, no tiene antecedentes de riesgo, pero cuando tú le haces la ecografía morfológica, le haces la longitud cervical y le encuentras una longitud muy corta, muy pequeña. Lo ideal es que la paciente vaya a progesterona, es lo ideal, porque ha demostrado la progesterona ser muy útil en muy corto. Pero podrías emplear cerclaje en ciertas circunstancias. Por ejemplo, le haces la primera ecografía en la semana 20, te encuentras una longitud de 20 milímetros, le das progesterona y le interesa ver cómo va y la citas otra vez para verla dentro de 2 o 3 semanas. Le haces una nueva ecografía y ahora ya no mide 20, ahora mide 15. Y como que no ha crecido tanto, para que se fuerte tanto. Mira, vamos a seguir con progesterona, te veo la otra semana. Viene la paciente, le haces una nueva ecografía, ahora mide 10. Se va a venir. O sea, y recién tiene 24 semanas. Con 10 milímetros, que ese bebito no está respondiendo a la progesterona, van a hacer. Si yo quiero evitar algo, el cerclaje me puede ser útil. Entonces, en esas circunstancias, ese sería un ejemplo de un segundo escenario donde la ecografía me útil. Y un tercer escenario ya se considera como un escenario de rescate, o un cerclaje de rescate o de emergencia. Es donde te la juegas todo o nada. Es cuando viene una paciente, viene a la emergencia porque de repente tiene contracciones o comúnmente no siente nada. Simplemente siente un poco de presión. No sé, desde ayer me siento como pesada, como si quisiera ir al baño, pero es muy normal, pero no se me quita la pesadez. Vamos a evaluar. Le haces tacto y está dilatando. Le tocas la barriga, no está dura, pero está dilatando, está con 2, 3 de dilatación.
oye, te estás dilatando, y a veces inclusive la membrana protruye tanto que hacen una bolsa por fuera del cuello. A veces se conoce como membrana del reloj de arena, que se protruye por fuera. Eso de ahí es una incompetencia cervical. Es un cuello que se abre antes de tiempo sin necesidad de contracciones. Y pasa mucho más en pacientes con antecedentes de parto prematuro o en antecedentes de conos, por ejemplo, o de trauma cervical. La incompetencia significa que el cuello ha perdido la capacidad de mantener tensión, presión, frente a toda la fuerza, todo el peso que ejerce dentro del cuello. Allí se puede hacer un cerclaje de emergencia y se haría idealmente antes de la semana 26. En esas circunstancias, el cerclaje ha demostrado ser mejor que la progesterona. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo usamos cerclaje? Puntualmente, cuando la paciente tiene antecedentes pesados de riesgo, y yo puedo someter a la paciente que arranque a cerclaje antes de la semana 16, cuando la paciente ha estado sometida a progesterona porque tiene cuello corto y a pesar de la progesterona yo veo por ecografía que el cuello cada vez es más chico, o cuando mi paciente antes de la semana 26 viene por un motivo X a consulta, yo le evalúo y encuentro que está dilatado, ¿no? Entonces son medidas prácticamente desesperadas, ¿ya? Pero que han demostrado ser superiores a utilizar lo que comúnmente se emplea, que es la progesterona. ¿Okay? Bien. Muy bien, entonces un resumen de esta primera parte, algo veloz nada más. Principales datos acerca del cribado o el screening, identificar pacientes de alto riesgo, el antecedente de parto prematuro, se lo repito por quinta vez, es el principal factor de riesgo o el más importante para la prematuridad. Si yo tengo en una paciente asintomática un cuello uterino por debajo de 25 milímetros, hay una probabilidad de prematuridad antes de la semana 34 que sobrepasa el 35%. ¿Okay? Alto riesgo de parto prematuro. Y esta paciente se beneficiaría de usar progesterona. ¿Okay? Si encuentro un cuello con un cono por dentro, funneling, o sea que se está abriendo desde adentro, o como si tuviera un coagulito pegado dentro de ese slash, hay más probabilidades de prematuridad, casi la triplica, y hay más probabilidades también de que pueda haber una infección de por medio. La fibronectina tiene un alto valor predictivo negativo, significa que si la fibronectina me sale negativa, eso realmente me traduce que la probabilidad de parto es baja, pero si sale positiva, pues lo opuesto, ¿no? Hay una alta probabilidad de prematuridad que ronda en el 35%. ¿Ya? Lo mismo pasa con el objeto cervical. Y tratar vaginosis bacteriana o bacteriología sintomática claramente mejora la condición clínica de la paciente, pero no altera el riesgo de prematuridad. En cuanto a la prevención, abandonar el tabaquismo es una de las pocas intervenciones que reduce las probabilidades. No hay respaldo para usar suplementos, ¿okay? Hemos dicho que es controversial, inclusive la aspirina está en estudio, no podemos aplicarlo a la población de forma general. Una medida preventiva es que las pacientes se embaracen con un bebé a la vez. De forma natural eso es imposible de determinar, pero cuando hacemos terapia de reproducción asistida, sí. Y ustedes van a ver que hay pacientes que se les transfieren embriones de a dos, como para que menos uno pegue, dicen. Eso éticamente no está bien, porque tú sabes que si se embaraza de dos, tiene más probabilidad de complicación. ¿Ya? A veces uno dice, uy, qué emoción, qué lindo, dos bebés. Uy, son gemelos idénticos. Y no. O sea, la mamá, la familia no lo sabe, pero para nosotros es una pesadilla, porque es una paciente con altas probabilidades de complicación. La prematuridad es la más suave de todas, pero la más probable. La progesterona, recalco, reduce el riesgo, sobre todo en pacientes con cuello corto, cesárea, controversial, así sea uno o dos bebés, mejor no recomendarlo. Y el cerclaje es efectivo en casos seleccionados que les he presentado. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Ahora, la amenaza. La amenaza de parto prematuro ya involucra a una paciente que tiene contracción, ¿no? Ya no estamos haciendo prevención, sino que ya mi paciente tiene el problema instaurado. Va a la emergencia porque ya tiene contracciones, yo le evalúo y encuentro que tiene cambios cervicales. Entonces, clínicamente se diagnostica amenaza de parto prematuro cuando una paciente tiene contracciones regulares asociadas a modificaciones cervicales progresivas, y eso ocurre entre la semana 22 y antes de la semana 37. ¿Okay?
el valor predictivo positivo para parto prematuro es bajo, solamente con el diagnóstico clínico, ¿ya? Porque de todas estas pacientes que yo atienda, supongamos que yo hago un turno noche en el hospital Loaiza y me vengan 20 pacientes con contracciones, todas son pretérminos. De esas 20, realmente solo el 10%, o sea, 2, van a tener parto prematuro de forma real antes de la semana, antes de una semana. Y las demás, pues, las hospitalice por gusto, por así decirlo. Entonces, eso es lo que nos dice la evidencia científica. Entonces, solamente diagnosticamos en base a clínica y tratamos en base a clínica, vamos a tener un sobretratamiento. Muchas pacientes hospitalizadas en vano, muchos recursos gastados en vano y los efectos no deseados de los tratamientos también. Entonces, lo ideal es que establezcamos medidas diagnósticas más precisas que solamente la exploración física. Por ejemplo, de esas pacientes, 10% tiene parto en menos de una semana, 3% antes de las 37 y el 70% van a ser antes, o sea, la gran mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Otra cosa importante. Es muy común que cuando una paciente es considerada como diagnóstico de amenaza de parto prematuro, automáticamente le indiquemos corticoides. Los glucocorticoides o corticoides se ha visto que generan sí beneficio porque hacen que el bebé madure un poco más pronto, no solo la parte respiratoria, sino la parte intestinal, pero también tiene efectos positivos, como expone al bebé a más niveles de glucosa cuando nace. Por lo tanto, genera también riesgo de resistencia a la insulina y esto puede generar un impacto negativo en el crecimiento, puede generar un impacto negativo en el neurodesarrollo y se ha visto que a futuro una exposición descontrolada a corticoides puede incrementar las probabilidades de hipertensión arterial. Entonces, lo ideal es no apuntar a lo loco, sino que apuntar en el blanco y realmente a quién se va a beneficiar por la intervención. Porque si no, voy a tratar bebés que van a nacer a término, ¿no? De forma exagerada, no voy a dar medicación de más. En general, la prematuridad o el parto prematuro espontáneo tiene múltiples causas, múltiples factores de riesgo ya que ya hemos mencionado, y podemos subdividir estas causas en 3 o 4 grandes grupos. Uno de ellos es la idiopática, o sea, no hay ningún factor desencadenante identificado. Es una paciente que tenía todo normal, funciones normales, pruebas de laboratorio, bioquímica, hemograma, todo bien, nutricionalmente la ves bien, buen peso, buena talla, primer bebé, y tuvo un parto espontáneo en la semana 34. No tuvimos ninguna explicación. Hay pacientes que tienen sobredistribución uterina, ahí vienen pacientes con poligramias, pulmones grandes o embarazos múltiples. Esos son los casos de sobredistribución. Las infecciones fuera del útero, tuberculosis bacteriana, bacteriuria asintomática, infecciones dentales, por eso es importante mandar a las gestantes al odontólogo, porque una periodontitis puede desencadenar también un parto prematuro. Y lo más importante, lo más riesgoso, la infección intramniótica. ¿Por qué más importante? Porque esta sí puede no solo desencadenar prematuridad, sino que es la más difícil de tratar. Es la que muchas veces termina siendo prematura a fin de cuentas, a pesar de nuestros esfuerzos. Y es la que puede generarle el daño neurológico per se al bebé. Porque una infección una infección fetal, ¿no? Un CIRS, que es una respuesta inflamatoria por parte del feto hacia una infección, puede generarle daño neurológico. Inicia como una leucomalacia periventricular y puede acabar hasta en un PC, una parálisis cerebral infantil. ¿Ya? Entonces, las infecciones intramnióticas, conocidas como coriomionitis, son importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan frecuente es la aparición de infección? En el 15% de todos los partos que empiezan antes de la semana 34, todas las APPs. En cambio, solamente inflamación, 30%, menos mal. Es más frecuente que solo haya inflamación, sabemos que son conceptos diferentes, ¿verdad? Y mientras más pequeño es el bebé, mientras antes aparezca la amenaza de parto prematuro, más se puede asociar a infección o inflamación, hasta un 40%. Entonces, el objetivo es identificar justamente esto. Si es que mi paciente con APP, ¿no? Amenaza de parto pretérmino, está expuesta a infección o no lo está. Porque pues vamos a revisar en las guías que dice que de forma general, si usamos antibióticos a todas las pacientes, no sirve. O sea, hay estudios que he encontrado que usar antibióticos como una medida preventiva de parto prematuro
toda la población, todas las gestantes con amenaza de parto prematuro, no genera beneficio. Pero hay estudios no tan nuevos, ya son de 10 años o más, que han encontrado que dentro de las pacientes con APP hay subgrupos que tienen infección o inflamación. Y en ellas sí el antibiótico genera beneficio. ¿Ya? Y lo que voy a presentar es justamente por qué. El estado infeccioso o inflamatorio es el que peor pronóstico tiene más probabilidades de prematuridad, tiene una progresión rápida hacia el parto, por lo tanto tiene un periodo de latencia corto, o sea, desde que inicia la contracción hasta que nace el bebé pasa 1 o 2 días nomás. Y probablemente es el grupo más beneficiado con las intervenciones antenatales. Entonces, dentro de las herramientas de predicción, inicialmente hemos hablado de prevención, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de tratamiento, que son cosas diferentes, ¿ok? Para que no se confundan. Siguen siendo las más importantes la parte de ecografía. Y dentro de la ecografía, otra vez, la longitud cervical. Y en este caso, cuando ya la paciente tiene síntomas, la medida cambia, ya no son 25 milímetros, sino que son 20. ¿Ya? Si mi paciente tiene 20 milímetros, de forma general, yo voy a decir que tiene más probabilidades de que el parto progrese y el bebé nazca en menos de una semana. Inclusive podemos ser más exquisitos y más precisos y poner rangos diferentes de longitud cervical dependiendo de la gestacional. Se lo voy a presentar ahora. Y también puedo dosar fibronectina fetal y otros marcadores bioquímicos que le pueden generar un rendimiento similar. Pero nuevamente sigue siendo difícil la parte de la accesibilidad a estas pruebas. Es por eso que nos quedamos casi siempre con la ecografía transvaginal. La parte buena es que tienen alto valor predictivo negativo. O sea, si una paciente viene con contracciones, tiene 28 semanas, yo le mido el cuello uterino y su cuello uterino mide 40, como es un cuello largo, lo más probable es que no desencadene parto, que las contracciones pasen, cedan, yo le puedo dar tratamiento para las contracciones y se va a ir a su casa. Es lo más probable. En cambio, si mi paciente tiene una longitud de 15, por ejemplo, su probabilidad de parto es alta, pero solamente me predice el 30%. Entonces tiene un valor predictivo positivo del 30%. Significa que no todas las que tienen contracciones y cuello corto van a terminar teniendo parto prematuro, ¿ya? Pero igual es un grupo de riesgo que amerita observación y tratamiento. Entonces la longitud cervical es la técnica de primera elección, ¿ok? Primera elección, porque cuesta poco, porque es de fácil aplicación clínica, es más accesible. ¿Ya? Entonces aquí un ejemplo, si mi paciente tiene contracciones, vemos que son contracciones, tiene dinámica uterina, lo primero que tenemos que hacer para corroborar si es dinámica uterina o no y para ver que se encuentra bien es una prueba de cardiotocografía, ¿verdad? Ya todos han visto cómo son los monitoreos, hemos hecho simulaciones de eso, saben cómo identificar si una paciente tiene desaceleraciones o radical y también cómo ver si hay contracciones. Lo siguiente ideal es saber qué edad gestacional tiene. No es lo mismo que tenga 35 o que tenga 30, ¿no? Entonces hay que saber qué edad gestacional tiene. Ya sabemos cómo calcular la edad gestacional, ¿verdad? Preguntamos la FUR y corremos el tiempo desde la FUR hasta hoy. O preguntamos por la ecografía del primer trimestre, idealmente con longitud coronalga, ¿no? Y calculamos desde ahí hasta ahora cuánto tiempo ha pasado y ponemos la edad gestacional. Importante, ¿ya? Lo siguiente es ver si hay factores de riesgo que aumenten más las probabilidades, antecedentes de parto prematuro, colonización, cirugías a nivel del cuello uterino, etcétera, etcétera. Por último, ver si es que hay algún foco infeccioso, si es que hay dolor, si es que realmente hay dinámica uterina, ¿no? Algo que me oriente a saber por qué se desencadenaron las contracciones. Y lo siguiente ya es propiamente la exploración física o la parte obstétrica. Valorar la posición del bebé. No es lo mismo que el bebé esté sentado, transverso o esté de cabeza, porque si está transverso o sentado y empieza con dilatación, no va a ser parto, ¿cierto? Voy a tener que programarla para cesar. Si está cefálico y intento por frenar las contracciones fracasan, ¿sabes? No hay problema. Entonces, ¿importa el examen físico? Sí. ¿Importa evaluar la dinámica? Sí, porque yo tengo que ir viendo la respuesta a mi tratamiento frente a la dinámica uterina. Voy a evaluar si es que hay pérdida de líquido o no, ¿no? Le pongo un espéculo y reviso que no haya salida de líquido a través de la bolsa, ¿no? O el tacto y veo pues, que la membrana se palpe íntegra. El tacto vaginal me puede dar información en base a las características del cuello, ¿no? Por ejemplo, si el cuello es blando, corto,
anterior con una altura de presentación de 0 o -1, y si está dilatando 1 o 2, me va a generar un score de Bishop bastante alto, y esto puede ser un predictor de prematuridad, claramente, pero no le gana a la ecografía. La ecografía sigue siendo superior al examen físico para determinar el riesgo de prematuridad. ¿Okay? Si no tuviera yo ecografía y ustedes me segundos allá arriba del cerro, el tratado final va a ser de elección, claramente. Pero si tengo ecografía a mano, sería una locura no utilizarla, solamente basar mi criterio en el tratado final. ¿Okay? Muy bien. Y bueno, la cardiografía me va a servir para ver la dinámica uterina, pero no me predice el riesgo de prematuridad. ¿Okay? La cardiografía es para ver el estado del bebé, ver cómo está la dinámica, pero no me dice si hay más riesgo de prematuridad. Identificar criterios clínicos, ¿no? O sea, los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Los criterios ecográficos, esos son los puntos de corte. Si mi paciente tiene contracciones y tiene un cuello uterino por debajo de 25 milímetros y tiene menos de 28 semanas, hay más riesgo. Si mide menos de 20, pero está entre 28 y 30, y antes de las 32, hay más riesgo. Y si tiene de 32 para arriba y el cuello mide menos de 15, también hay más probabilidades. Si mi paciente no tiene ninguno de estos criterios, yo le evalúo que su cuello uterino está en 35 y no tiene antecedentes de historia clínica. Entonces ella es una paciente de bajo riesgo. A las pacientes de bajo riesgo yo las puedo mandar a casa en cuanto se sientan mejor. Le puedo dar tratamiento para que la contracción ceda, o la puedo mantener en observación 6 horas, 12 horas y se va a su casa. En cambio, las pacientes que sí tienen alguno de estos criterios son consideradas como pacientes de alta probabilidad o de alto riesgo. Y estas pacientes sí requieren hospitalización. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene cuello corto o tiene antecedentes históricos de riesgo, y él tiene una alta probabilidad de parto espontáneo y es tributario de hospitalización. El objetivo de la hospitalización es ofrecer dos intervenciones. Una es la corticoterapia y la otra es tocólisis. ¿Okay? Inclusive, si el cuello está por debajo de los 15 milímetros, hay una probabilidad altísima de parto. ¿Ya? Hay estudios que encuentran que las pacientes con cuellos por debajo de 15 milímetros tienen un riesgo alto de parto en menos de 48 horas. Entonces, este paciente no se debe ir a la casa jamás, se tiene que hospitalizar. ¿Qué otras pruebas pueden ser útiles? Bueno, ver cómo está el bebé, ver el peso del bebé, ¿no es cierto? Ver cómo está el líquido, la ubicación de la placenta. Si me genera alguna duda del peso, le puedo hacer un complemento con ecografía Doppler. Eso me va a hablar a ustedes para el resello. Voy a buscar que no hayan infecciones, ¿no? Entonces voy a pedir un hemograma, ver cómo están los leucocitos, ver cómo está el PCR, ver si en los leucocitos es de dirección izquierda o no. ¿Ya? Le pido una prueba de orina. Un urocultivo puede servirme, sí, pero va a tardar como 3 o 5 días en darme la respuesta. Entonces al menos quiero un examen de orina ahora. En algunos casos puede ser útil hacer un hisopado de la secreción vaginal, pero me va a dar una respuesta tardía también. Puedo pedirle pruebas rápidas, por ejemplo, de glucosa, ¿sí? Para ver cómo están los niveles de glucosa, y en algunos casos en donde no tengamos pruebas de serología, para hepatitis B, sífilis, RPR o VIH, hay pruebas rápidas de cassette, que son en la fotito de abajo en el centro, que me permiten determinar con velocidad, con rapidez, si el paciente es positivo o no. Y un estudio del cual les quiero hablar es de la miocentesis. ¿Ya? La miocentesis involucra pincharle la pancita a mamá, sacar una muestra de líquido y en el líquido buscar si hay leucocitos, si hay gérmenes identificados, si hay disminución de los niveles de glucosa o no. Todo esto me va a generar un incremento de sospecha de inflamación o infección intraamniótica, que es la mejor forma de estudiarlo en realidad, pero lamentablemente es lo que no se hace. ¿Ya? Hay 3 estudios que les quiero mostrar. El primero, de forma general y rápida, son múltiples los organismos o los microorganismos que pueden estar involucrados en un estado de inflamación o infección intraamniótica. Uno de los que más se suele aislar es el ureaplasma. Y el ureaplasma es un germen atípico, ¿no? Que inclusive es difícil de aislar. Le sigue en frecuencia Fusobacterium, raro. Y ya luego viene en frecuencia la Escherichia coli y todos los gram negativos a los que estamos acostumbrados. Entonces, comúnmente nosotros consideramos que los gérmenes que pueden producir más probabilidades de infección intraamniótica son los gram negativos o el estreptococo de grupo B, que tanto se busca en la secreción vaginal, pero curiosamente los que más se aíslan son atípicos. Entonces, hay estudios que han evaluado poblaciones con cultivos positivos, por ejemplo, para atípicos, cultivos positivos para gérmenes no atípicos, que serían pues los gram positivos, gram negativos, y
y positivos negativos. Y les han ofrecido el mismo tipo de terapia a los tres. Y se ha visto que los atípicos tienen buena respuesta, menos mal, pero los otros no. Los otros tienen una respuesta no tan buena y una evolución tórpida. Significa que a pesar de que le damos antibióticos, a este grupo identificado como de infección intramiótica, el parto igual se desencadena y tiene un periodo de latencia muy corto. O sea, desde que empiezan las contracciones hasta que ocurre el parto, el promedio pasa 1 o 2 días, no más de 3. Mientras que con el otro, el parto se puede postergar hasta 50 días en promedio. Entonces va a haber un grupo que sí se va a beneficiar del uso de antibióticos y otro que no. Entonces eso de que los antibióticos en la amenaza de parto prematuro no sirve para nadie no es tan cierto. Sí sirve, pero en grupos muy selectos, ¿ya? En grupos estudiados o de alta sospecha. ¿Ya? Voy a pasar los estudios pronto, los van a tener ustedes en la presentación que les voy a subir, pero voy a subir esta misma. Ureaplasma. Sí, ureaplasma. ¿Ya? Y lo que les quiero comentar de forma de resumen es que, aquí está, la infección intramniótica subclínica, eso significa que la paciente no tiene fiebre, no tiene taquicardia, no tiene ninguno de los criterios de Gibbs. ¿Conocen los criterios de Gibbs? ¿Los han medido? ¿Los han presentado? ¿Todavía no? Los criterios de Gibbs son clínicos, antiguos. Son criterios que me indican la sospecha clínica de coriomionitis. La paciente tiene fiebre, ¿ya? 38 para arriba, tiene leucocitosis con desviación izquierda, con taquicardia, la mamá y el bebé, taquicardia fetal y materna. Puede haber útero irritable o doloroso, o sea, contracciones, y leucorrea maloliente. Esos son los criterios de Gibbs. Tienes que tener el criterio mayor, que es la fiebre, o cualquiera de los demás, que son criterios menores. Entonces, un criterio mayor más un menor te hace un diagnóstico clínico de corio. Pero para que la mamá te haga fiebre por coriomionitis, pues la cosa está avanzada, ¿verdad? Entonces, un criterio de Gibbs presente o positivo te indica que tiene buen rato de infectar. La coriomionitis subclínica tú la sospechas con estas pruebas. La paciente tiene contracciones, pero no tiene fiebre ni malestar general ni nada. Pinchas la panza, sacas un poquito de líquido, lo mandas al laboratorio de bioquímica a procesar, lo mandas al laboratorio de microbiología a procesar, y si las muestras son sospechosas de infección o positivas para infección, haces diagnóstico de coriomionitis subclínica. Ojo, el diagnóstico de coriomionitis, se hace con anatomía patológica. ¿Ya? Se hace mandando la placenta al patólogo y el patólogo lo ve en el microscopio y ve presencia de neutrófilos en la placenta, en las vellosidades. Ahí recién se corrobora que es una coriomionitis como tal. Pero imagínate, ¿no? O sea, desde el diagnóstico viene al final de todo el proceso. No tiene mucho sentido. Entonces hay que buscar la herramienta para encontrarlo antes. Entonces, la coriomionitis subclínica es difícil de diagnosticar porque tienes que hacer un procedimiento invasivo para poder encontrarlo. ¿Ya? Y, por ejemplo, de todos los partos que ocurren antes de la semana 34, 40% de ellos está asociado a infección o inflamación. Y lamentablemente cuando hay infección, la latencia es de 3 días en promedio. O sea, hagas lo que hagas, el parto va a ocurrir en menos de una semana. Hagas lo que hagas. Mientras que, si solamente hay inflamación, el periodo de latencia es mucho más bajo, 50 días. O sea, tú ofreciendo un tratamiento adecuado, ese parto lo vas a prolongar por más tiempo y el bebé va a nacer a término, porque 50 días son 6 semanas para arriba, ¿verdad? Entonces, este es el éxito pleno a tu indicación, a tu tratamiento. Entonces, hasta un tercio de las mujeres con inflamación o infección intramniótica es posible erradicar la infección con antibiótico-terapias de amplio espectro. Ahora, doctor, los antibióticos entonces hay que usarlos en todas las pacientes con APP. No. Vamos a utilizar aquellas en las que sospechamos de infección. Doctor, y si yo no tengo cómo hacer amniocentesis porque no sé cómo hacerla y no tengo laboratorio porque voy a estar en el serum, ¿a quién le doy? Bueno, si no tienes cómo hacer la amniocentesis, sospéchalo en este grupo. En las gestantes que tienen contracciones muy temprano, antes de la semana 18, en las gestantes donde el cuello es muy corto, 28, perdón, no, 28, en pacientes con cuello muy corto, 15 milímetros, en pacientes donde tú ya le diste topolíticos y la contracción sigue. ¿Cómo te sientes? Me duele peor. Pero si ya le di nifedipino, ya le di atosiban, ¿por qué siguen contracciones? Sospechas en una infección. Cuando hay infección no te responde al topolítico. O si de repente ingresó tu paciente con contracciones, le haces un hemograma, tiene 14.000 leucocitos, mañana la vuelves a ver, ahora tiene 20. ¿Qué pasó? No, de repente es por el parto, no, nada. Si es prematuro, tienes que sospechar en que puede haber una infección de término. ¿Okay? Entonces, en esos grupos, sobre todo por
debajo de la semana 28, podrías tú asumir que hay una alta probabilidad de infección o inflamación inflamatoria. Habíamos dicho que es más del 40% de probabilidad. Podrías darle terapia de amplio espectro. Ahora vamos a mencionar cuál es la terapia. Ahora, corticoides. Los corticoides, importantísimo saber que no todos sirven para mejorar la madurez fetal. ¿Ya? Solo son dos, ¿ya? La betametasona y dexametasona. Y eso sí es pregunta de examen también. Betametasona tiene presentación de 4 miligramos, usamos 3 ampollas porque la dosis es 12 miligramos. Y se la aplicamos intramuscular una vez por día por 2 veces. O sea, pinchamos a la mamá 2 veces, hoy y mañana. La dexametasona, la dosis es 6 miligramos, la presentación también es de 4, así que le vamos a dar ampolla y media. También es intramuscular, pero se coloca cada 12 horas, hoy y mañana. Entonces la pinchamos en total 4 veces. Mañana, noche, mañana, noche. Intercambiamos nalgas para que le duela. Esto ha demostrado que reduce de forma significativa el síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, que es la enfermedad de membrana hialina, reduce la necesidad de oxígeno, reduce la enterocolitis necrotizante y reduce la hemorragia intracerebral grado 3, grado 4. O sea, genera beneficios múltiples en el bebé. No solo es para madurez pulmonar. Y lo ideal es que apliquemos corticoides en aquellas pacientes que tienen un riesgo incrementado de parto en menos de 7 días. ¿Y cómo yo sé que el paciente tiene riesgo incrementado de parto en menos de 7 días? Cervicometría. Habíamos dicho, la cervicometría, la posición cervical, el cuello corto, nos dice que hay una alta probabilidad de parto prematuro en menos de 7 días que ronda el 35% de pacientes con contracciones. Y si tiene menos de 15 milímetros, alto riesgo en menos de las 48 horas inclusive. O sea, mientras más corto es el cuello, mayor probabilidad de prematuridad todavía. Ese grupo selecto debe recibir corticoides. Doctor, pero si el cuello es largo, ¿le pongo corticoides? No, ¿para qué le vas a poner? Si el cuello es largo, no hay, o sea, la probabilidad de parto es baja. ¿Para qué le vas a poner? Si hemos dicho que el corticoide genera beneficio, pero también genera riesgos, riesgo de mal desarrollo neurológico, por ejemplo, o de malos controles de glucosa. Entonces no hay que ofrecerle si es que no hace falta. Inclusive hay estudios que han visto que el efecto del corticoide se pierde después de la semana. O sea, tú le pones corticoide por si acasito, que es muy común esa frase, por si acaso ponle, está mal, ¿ya? Y el bebé termina naciendo 3 semanas después. Entonces ese corticoide ya no hace efecto, ya no sirve para nada. Ya no le puedes volver a poner, ese problema. Entocolíticos. La tocólisis tiene como función frenar las contracciones. Lo que usamos por elección es nifedipino. ¿Ya? El nifedipino lo usamos de elección no porque sea más barato, o sea, sí, es más barato, pero ha demostrado ser más efectivo, inclusive más efectivo que atosiban. Atosiban es un antagonista de los receptores de oxitocina. Y uno esperaría que si tú opsonizas los receptores de oxitocina, los bloqueas, pues todo va bien, ¿no? Atosiban es segunda línea. ¿Ya? En la gran mayoría de guías que ustedes revisen, atosiban es segunda línea. Es mucho más costoso también. Entonces damos nifedipino y nifedipino lo utilizamos en dosis de 10 o hasta 20 miligramos cada 10 o 20 minutos, así como para la presión arterial, igualito. Inclusive en dosis de ataque podemos dar 10 miligramos cada 20 minutos o 20 miligramos cada 20 minutos 3 veces. Y luego damos dosis de mantenimiento, que es 10 miligramos cada 6 horas. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la tocólisis? Asegurarnos que nuestra paciente reciba sí o sí los corticoides. O sea, que el bebé no nazca, al menos hasta que reciba sus 4 ampollitas de dexametasona o sus 2 ampollas de betametasona. Entonces, una vez que acaba el corticoide, ya no necesito darle tocólisis. Ya no tiene sustento. ¿Ya? Tocólisis para que reciba el corticoide. O sea, el tocolítico es el guardián del corticoide. Una vez que el corticoide se va, el tocolítico se va con él. Ya no tengo necesidad de darle tocolíticos si ya acabé de darle corticoides. ¿Ok? ¿Qué pasa con la indometacina? La indometacina es un AINE que podría ser muy útil por debajo de la semana 26. Es de elección por debajo de la semana 24. ¿Ya? Después de eso, nifedipino superior. ¿Ok? Ahora, en cuanto a protección neurológica, habíamos dicho que el sulfato de magnesio ayuda evitando las convulsiones en la mamá, pero también genera neuroprotección en el bebé, ¿cierto? Reduce la hemorragia intracerebral. Entonces, a todos los bebés que tienen menos de 32 semanas, algunos estudios dicen 33, ¿ya? El sulfato de magnesio ha demostrado reducir las hemorragias intracerebrales severas, ¿ya? Así como con el corticoide, grado 3, grado 4, sí, mejora con el sulfato de magnesio. Y la dosis es igual que para preeclampsia, esa es la parte buena. No tenemos que memorizarnos los esquemas, es lo mismo. 4 o 6 gramos como dosis de ataque y luego 1 o 2 gramos cada hora. La única diferencia es que al menos necesito 4 horas de infusión de sulfato.
mientras que con la preeclampsia sí o sí tenía que darle 24 horas de dosis de mantenimiento, ¿cierto? Con el sulfato no hay un tiempo que cumplir, o sea, al menos tengo que ofrecerle 4 horas para que haya un beneficio tangible del sulfato de magnesio a nivel cerebral. Y este es el uso de los antibióticos. Recalco, los antibióticos no sirven para todas, solo sirven para las pacientes con una alta probabilidad de infección o con diagnóstico de infección intramniótica. ¿Okay? La elección es de 3 medicamentos: ampicilina, ceftriaxona y claritromicina. ¿Ya? La ampicilina tiene muy buena cobertura contra los grampositivos, igual que la ceftriaxona, que además cubre gram negativos, y la claritromicina cubre muy bien los atípicos. ¿Ya? Entonces, entre los 3 cubren la gran mayoría de gérmenes aislados en los estudios microbiológicos. Así que con esto usualmente la paciente va muy bien. Ahora, doctor, ¿qué pasa si yo no tengo un laboratorio que tenga microbiología? Yo a las justas puedo hacer en mi laboratorio estudio de glucosa. Ah, bueno, eso es pero todo eso es algo bueno, porque si en el líquido amniótico la glucosa está muy baja, por debajo de 5, hay una alta probabilidad que la celularidad esté aumentada. Mientras más células haya, hay más actividad celular, claramente, y hay más consumo de glucosa. Porque si encuentro una glucosa bajita, hay alta probabilidad de infección. Inclusive por debajo de 14 ya es sospechoso. Por debajo de 5, dale antibiótico, no lo dudes. Hay muchas células ahí, y lo más probable es que sean al menos inflamatorias, quizá infecciosas. Dale. Y si por allí hubiera riesgo de parto inminente, ¿ya? Diagnóstico de corioamnionitis como tal, ¿no? O mi paciente ya tenga un cultivo previo con estreptococo de grupo B, de la secreción vaginal, lo ideal es ampliarle la cobertura, ¿no? A darle penicilina 5 millones, y ampicilina. Y si hubiera alergias, podría darle clindamicina como alternativa. Ahora, si ya hay diagnóstico en base a criterios de IMSS, fiebre, taquicardia, leucocitosis, presión izquierda, ¿no? Lo que hemos mencionado, presente en mi paciente, el antibiótico de elección, esto es de la guía del Clínico de Barcelona, si la han revisado lo van a encontrar ahí, le damos pipetazo con claritromicina, ¿ya? Piperazolina con rosuvastatin y claritromicina. Es un espectro bastante amplio que, por ejemplo, el clínico propone también para las heridas infectadas, que genera una muy buena cobertura. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Uno, que no progrese la infección en el feto, pero sobre todo reducir las probabilidades de endometritis puerperal. Una infección intramniótica no solo afecta al bebé, sino que también afecta el pronóstico de la madre porque inflama el endometrio. Y si hace endometritis, eso va a generarle, en el mejor de los casos, un riesgo para que en el siguiente embarazo tenga dificultades para embarazarse. O sea, la endometritis puede producir adherencias y dificultades a futuro para su natalidad, contra su fertilidad. En el peor de los casos puede condicionar a que tengamos que desfocalizar, sacar el útero para sacar a la paciente de un estado séptico. Entonces, el objetivo de tratamiento es justamente eso. Este es un resumen de los puntos clave de esta presentación. ¿Ya? Vamos a avanzar rapidito para